Vamos a hablar hoy, en este momento, en este espacio, en esta noche, vamos a hablar de cómo poner por obra la palabra, subiendo ese escalón, esas escalas que nos propone la Lección Divina. Llegamos a un último peldaño que es más bien un peldaño moderno, del que nos hablan hoy los lectores de la palabra. Dice que el último peldaño es la acción, que más que un paso de la Lección Divina es entonces un fruto de la lectura orante de la palabra. Y llegamos entonces a conocer a María. María como primer ejemplo de, de obrera de la palabra, de aquella que escucha la palabra y la pone por obra. María es ese personaje que pone por obra la palabra. ¿Y cuál es su característica fundamental? Que María escucha la palabra y lo primero que dice es: hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. María no dice: yo voy a hacer lo que dice la palabra. María no le dice al ángel: ángel, entonces dígame para dónde me tengo que ir. Tengo que coger un bus e irme para el seminario, irme para el monasterio, meterme de monja. María no pregunta qué tiene que hacer. María simplemente dice: hágase en mí. Primera clave para poner por obra la palabra, lo que María dice: hágase en mí. Que esa palabra que viene de Dios y que es poderosa en sí misma, pues que se haga en mí. Eso es lo que María dice. Que esa palabra que es poderosa en sí misma, por sí misma, se cumpla en mí. No porque yo tengo la fuerza, la energía, no porque yo tengo el poder de realizarla, sino porque esa palabra puede cumplirse sin mi concurso en mí. Que se haga en mí esa palabra. Y es una clave muy bonita, les decía yo, porque justamente ante la palabra de Dios, una de las grandes dificultades es que muchas veces sentimos que no podemos cumplir esa palabra, que no podemos llevarla a nuestra vida porque nos supera, porque nos desborda. Entonces, María no simplemente dice: yo soy capaz de hacerlo, yo puedo hacerlo, yo tengo el poder, sino que dice: esta palabra que escucho de parte de Dios me supera, porque no puedo ponerla por obra yo misma, sino que Dios es el que la va a realizar. Entonces yo me dispongo a que Dios obre en mí esa palabra. Es una experiencia realmente muy bonita de nuestra Madre del Cielo. María le dice al Señor: hágase en mí. Es decir, que esa palabra que tú estás diciendo se realice en mí. Nosotros hacemos a veces, muchas veces lo contrario, le decimos a Dios: entonces yo voy a hacer esto. Cuando usted escucha la palabra, lo primero que usted dice es: entonces yo voy a hacer esto, a partir de hoy voy a comenzar a hacer esto. No, María dice: Señor, que se haga en mí lo que tú has dicho. Es decir, que lo que tú me ofreces, lo que tú propones, que lo que tú me estás regalando, se cumpla en mí. Entonces, si yo escucho un texto que habla de sanación y yo estoy enfermo, yo no tengo que decir yo qué tengo que hacer. ¿Dónde queda la fuente de Bethsaida? ¿Dónde queda el pozo de no sé dónde? ¿Dónde queda la piscina probática? No, esa no es la función suya. La función suya es decirle al Señor: hágase en mí según tu palabra. María, como maestra del cómo se pone por obra la palabra, nos dice el primer elemento, la primera, digamos, el primer paso para una espiritualidad de la voluntad de Dios y del hacer la palabra, del poner por obra la palabra de Dios, es que usted le diga la palabra: hágase en mí. Yo tal vez no soy capaz, yo tal vez no puedo hacerlo, no puedo ponerlo por obra, porque no está en mí ponerlo por obra, pero por lo menos entonces que Dios lo realice. Ya que Dios lo promete, que Dios lo realice. Esa es, digamos, como la espiritualidad de María. María dice: si Dios lo promete, que Dios lo realice. Y en segundo lugar, María es ejemplo de poner la palabra por obra, porque dice el texto que inmediatamente se puso en camino a casa de su prima Isabel. Es decir, la palabra de Dios no solamente tiene ese momento en el que yo me entrego a ella y digo: que se haga en mí según su palabra, es decir, que se realice lo que Dios promete, sino que esa palabra también implica un movimiento. Y aquí es donde, en cierta manera, de manera más plástica, Lucas nos muestra cómo María pone por obra esa palabra. ¿Sí? Inmediatamente se va al encuentro de una de las promesas que le ha hecho el ángel. El ángel le dijo: tu prima Isabel está encinta, la que llamaban estéril. Se va al encuentro de esa palabra. ¿Sí? No solamente dice yo creo, sino que se va a confirmar esa palabra al encuentro de esa promesa. Poner por obra la palabra implica dejarse mover por la promesa de Dios. Por eso, cuando María escucha esa promesa, su corazón comienza a sacudirse. No solamente de curiosidad, aunque es importante la curiosidad, tengan en cuenta eso,
que la curiosidad es muy importante. O sea, ser curiosos en las cosas de Dios es realmente importante. Cuando usted es curioso, usted permite que Dios lo sacuda, que Dios le impacte la mirada. Ustedes saben que los seres humanos somos muy visuales y Dios siempre está poniéndonos imágenes para que nuestra mirada se impacte y podernos mover. Entonces María, cuando escucha esa promesa, se deja mover por ella. Eso es lo que significa poner por obra la palabra. Poner por obra la palabra significa dejarse mover por la palabra. Que la palabra no me deje igual, sino que yo me sienta movido, sacudido, confrontado, llevado, arrojado, conmovido por la palabra de Dios. Y María se pone entonces en camino a casa de su prima Isabel. Entonces ella, como modelo de cómo poner por obra la palabra de Dios, digamos, es una imagen bellísima. No solamente le dice al Señor, esa palabra es muy difícil, yo no soy capaz por mí misma de ponerla por obra, pero entonces que se haga en mí. Pero además de eso se deja mover por la palabra al punto de que busca esas promesas. Se pone en camino para que esas promesas se cumplan, para ser testigo de esa palabra. Ser testigo de esa palabra y de esa promesa que Dios quiere realizar en ella. Vamos a leer Mateo capítulo 15. En este capítulo vamos a encontrar cómo Jesús se encuentra con una mujer que también pone por obra la palabra. En su paralelo está en Marcos capítulo 7. Vamos a leer mejor la versión de Marcos, que es la que tengo aquí a la mano. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había sido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos decir en primer lugar que la cananea lo que hace en principio es buscar la palabra. La cananea se pone en camino para encontrarse con la palabra de Jesús. ¿Y qué pasa? Que Jesús le niega la palabra. Ella va de camino, va buscando hablar con Jesús, necesita una audiencia con el maestro taumaturgo de Nazaret y se da cuenta que Jesús no le responde. Entonces sigue gritando y sus discípulos interceden por ella. Entonces ella viene y se postra ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Cuál es, digamos así, el elemento bello de la experiencia de la cananea? En primer lugar, el diálogo que ella establece con Jesús. Y en ese diálogo, ella prácticamente hace que la palabra obre. O sea, no, insisto, esto es muy lindo porque es que tanto María como la cananea nos enseñan que no es que yo tengo que hacer, sino que lo que yo tengo que hacer es hacer que la palabra obre. Una cosa es que usted se esfuerce por hacer las cosas, ¿sí? Por el deber ser, es decir, por la deontología de las cosas, por el deber ser, lo que debería ser. Yo tendría que ser un hombre santo. Según esta palabra de la cananea, yo tendría que ser un hombre insistente, entonces tengo que insistir, y es verdad. Ese es un mensaje que trae el Evangelio. Pero ¿cuál es el plus de esta experiencia de encuentro con la palabra y lo bonito que enseña? ¿Cómo la mujer hace que la palabra obre? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace que la palabra se ponga en obra, que se materialice? Porque ese es el problema nuestro. Nosotros dejamos mucho la palabra en las nubes, ¿sí? Nos quedamos mucho en las nubes, pensando digamos como en lo etéreo, en lo ético, en lo conceptual.
¿Cómo hacer a que la palabra se materialice al punto de que sana a su hija a distancia? ¿Cómo hace? Ella comienza a discutir con la palabra, a dialogar con la palabra. Entonces, ¿cómo poner por obra la palabra según la cananea? La cananea nos dice que la palabra se pone en materia, se materializa cuando usted comienza a discutir con ella. Miren que esto nos hace retroceder un poco en el tema de la lección divina, porque ya no estamos aquí hablando entonces simplemente del obrar, sino que nos devolvimos a meditar la palabra. En la meditación usted le pregunta al texto, ¿qué me dice a mí el texto? Y por eso la cananea dice, Señor, pero ¿cómo así? Aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, comienza a discutir. Y uno podría decir, es una mujer irreverente, porque se le atraviesa a Jesús. ¿Sí? Es que la imagen es muy diciente, porque ella dice, vino y se tiró al suelo delante de Jesús. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, atiende a esa mujer. Como también alguna vez le habían dicho, Señor, atiende a esa mujer, por favor, viene gritando, para que por lo menos se vaya y nos deje en paz. Y el Señor le dice, no, Señor, es que no he venido para donde ella. Y ella viene de manera casi que irreverente y se postra a los pies de Jesús y le dice, hazme el milagro, Señor. Aquí usted tiene que obrar, sí o sí tiene que obrar en mi vida. Y entonces ahí comienza la clave de esta mujer para hacer que la palabra se vuelva obra. ¿Y cuál es? Discutir con ella. Discute con la palabra. Es decir, Señor, pero venga, ¿cómo así? A ver, hagamos un negocio. Salió buena negociante la cananea. Es negociante. La palabra se pone por obra cuando usted es capaz de discutir con ella. Señor, hablemos de esto. Tú dices esto en tu palabra, pero yo vivo esto. Yo tengo esa situación. ¿Por qué no pasa esto en mi vida? Yo quiero que esto se materialice en mi vida. Ese es el ejemplo de la cananea. Lo que hace es discutir con la palabra. Y cuando discute con esta palabra, cuando habla sin tapujos con la palabra de Dios, entonces con Jesús, que es la palabra de Dios encarnada, entonces esa palabra se hace materia, al punto de que su hija es sanada incluso a distancia.